así doy inicio a la charla. Sí, sí, ¿Puede se ver? ve. Perfecto. Sí, se Bueno, está viendo. en primer lugar, muchas gracias a Marianela y a las organizadoras por invitarme a poder compartir con ustedes este espacio. Como les contó Marianela, yo les voy a hablar desde mi experiencia, y mi experiencia tiene que ver con... Yo soy argentina, vivo en Chile hace más de 6 años. Mi experiencia tiene que ver con un trabajo realizado en transferencia tecnológica muchos años en Argentina, y además de eso, un trabajo en Argentina unos casi 8 años, 6 años y contando en Chile, pero además me ha tocado estar apoyando la realidad, el montaje de oficinas de transferencia tecnológica en toda Latinoamérica, y el desarrollo y capacitación de los profesionales de estas oficinas. He trabajado con Ecuador, con Colombia, con Perú, Costa Rica, Paraguay, Colombia. Entonces conozco bastantes realidades. La verdad es que existe un denominador común entre todos nuestros países. Es una realidad culturalmente bastante distinta de la realidad de los países, en palabras de Rockefeller, centrales versus los periféricos, que seríamos todos nosotros. Eh, y, y lo que me ha pasado en mi experiencia profesional, yo me formé en Estados Unidos, formé también en Argentina, pero mucho en Estados Unidos, como habrán visto de mi currículum, y traspolar tal cual experiencias de estos países, Estados Unidos, Europa, pero fundamentalmente Inglaterra, Israel, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, son países que tienen, primero, realidades culturales muy distintas. Segundo, tanto Europa como Estados Unidos e Israel llevan más de 50 años perfeccionando estas actividades, y por lo tanto querer parecernos a ellos cuando culturalmente somos distintos, y cuando ellos llevan muchas más décadas que nosotros haciéndolo, se torna bastante complicado. Y lo que hemos encontrado en este trabajo en conjunto con distintas instituciones de toda Latinoamérica es que compartir prácticas entre nosotros nos permite lograr conocer casos más cercanos de mejor implementación en nuestros países. Y en base a eso es lo que les quiero contar hoy. Les voy a hablar desde la experiencia y voy a tratar de poner ejemplos. Por favor, siéntanse libres de pedir, como decía Marianela, todas las aclaraciones que requieran. Marianela habló de 2 preguntas durante la charla. Yo los invito a que todo lo que sea aclaración de lo que estoy diciendo, si bien esto no puede paralizar la exposición porque se va a tornar aburrido, dado que esto es online, se puede ir haciendo sobre la conversación. Ustedes le piden, Marianela me traslada esas preguntas para poder ir aclarando en concreto, y lo que requiera un margen de discusión y debate, dejémoslo para el final para que se pueda completar la exposición y así tener el panorama completo para poder generar un espacio de discusión. Entonces, el objetivo de esta presentación es compartir con ustedes, como les decía, aprendizajes y experiencias que les permitan facilitar el relacionamiento academia, industria, Estado, y esto con el fin último de lograr la transferencia tecnológica. Pero para poder meternos en esto, quisiera compartirles mi entendimiento de qué es transferencia tecnológica, y esta no es una definición de manual. Personalmente, y si bien soy académica también, como vieron, no me gustan tanto en estas materias las definiciones de manual porque se van quedando chicas, se van quedando obsoletas. Quiero compartirles mi propia definición, probablemente no sea la mejor, pero es la que les va a dar la pauta de a qué me voy a referir yo en esta charla cuando hablo de transferencia tecnológica. Les voy a hablar de transformar resultados de investigación y capacidades de investigación en productos o servicios que busquen impactar en la calidad de vida de las personas. Y les voy a desglosar un poquito esta definición. A mí no me gusta hablar de transferir tecnología, porque cuando hablamos de tecnología no queda tan en claro de qué estamos hablando. Y sí prefiero hablar de resultados que se generan en el contexto de una investigación, que pueden ser resultados intermedios o resultados finales,
y también, ¿por qué no?, capacidades que vamos a ofrecer, las vamos a poner a disposición para resolver problemas. Todo esto lo vamos a ir abordando con el correr de la charla, y por supuesto pueden hacerme todas las preguntas que consideren. Estas capacidades y estos resultados a veces se va a partir desde una demanda concreta de una necesidad, a veces voy a tener un resultado al que arribé y me voy a dar cuenta que resuelve un problema y voy a ir a ofrecerlo como solución a ese problema, a la sociedad, a la industria, al mercado, al Estado, ¿por qué no? También lo vamos a abordar mejor en la charla. Y lo que vamos a intentar no es hacernos ricos con esto desde la academia. La academia, tengo en claro que en muchos años de trabajar con académicos de distintos países, el académico no tiene como fin último volverse rico. Lo que quiere es impactar en mejorarle la calidad de vida a las personas. Y para hacerlo, muchas veces no alcanza simplemente con publicar en las mejores revistas de impacto internacional en el ámbito académico, ¿sí? Eso puede ser muy útil, puede colaborar a la investigación académica, pero no necesariamente se va a derivar en el impacto en el ciudadano, en el día a día y en la mejor calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque mucho del conocimiento que se publica indirectamente se vuelve en beneficio de las personas y otro queda simplemente en el ámbito académico. O, lo que es mucho peor, lo que ocurre a veces es que el conocimiento académico de primer nivel de nuestros países, como no lo transferimos, se publica, lo toman empresas que están especializadas, empresas internacionales que están especializadas en sondear el conocimiento no apropiado, no transferido, capturan el valor. Esto vuelve de manera muy onerosa, es decir, resulta muy costoso para las sociedades y sobre todo para nuestros países latinoamericanos. Obtener esas soluciones nos cobran muy caro por hacerlo. En cambio, si nosotros tomamos ese conocimiento, esas capacidades y manejamos su transferencia, primero capturamos valor eventualmente económico que se puede reinvertir en más investigación y en equipar laboratorios, en generar una robustez mayor para el sistema de ciencia y tecnología de nuestros países y también a nivel regional. Pero por el otro lado, también tenemos un control de cómo esto le llega a la gente. Garantizamos que haya acceso en nuestros países a estas soluciones a problemas, que nuestras empresas a nivel local también tengan acceso a eso, ¿sí? Y colaboramos al desarrollo local, regional y, por último, como decía, a la calidad de vida de las personas, que es lo que estoy segura nos motiva y es lo común que tenemos todos quienes estamos hoy en esta charla. Pero entonces, ¿por qué relacionarnos? Y voy a resumir un poco lo que hice antes. La academia hace investigación, nuestros países hacen investigación de primer nivel, al igual que hacen Estados Unidos, Europa, los países asiáticos. Quizás está menos evidenciado, pero lo hacemos y con el mismo nivel de rigurosidad, pero muchas veces se queda en los laboratorios. Muchas veces pensamos que el dejar información disponible en un sitio web hace que esto le llegue a la gente. Y la verdad, la experiencia nos demuestra, mi experiencia personal, pero no solo la mía, la de mucha gente que se dedica hace mucho tiempo más que yo a la transferencia tecnológica, esa investigación queda guardada en un cajón, queda en una tesis, en una biblioteca, queda en un sitio web y no le llega a nadie. Les voy a poner un ejemplo que me parece muy gráfico de esto. Hace un par de años atrás, un académico de psicología había generado una herramienta, un académico de psicología que lidera un centro de investigación cuyo objetivo es aportar a personas con discapacidad de inclusión. Trabajan mucho con niños no videntes, sordos, con discapacidades cognitivas, ¿sí? Es un académico de primer nivel, para que se imaginen, ha recibido un premio de Príncipe de Asturias. Su investigación ha impactado mucho para mejorarle a la gente no vidente o con algún nivel de discapacidad a nivel mundial. Tiene un software para enseñar lenguaje de señas a niños que está traducido a 11 idiomas e implementado en alrededor de 15 países.
pero antes de que empezáramos a colaborar, oficina de transferencia, equipo de académicos o centro de investigación, ellos tenían una herramienta para enseñarle eh, a, a reconocer el lenguaje a niños no videntes, pero no el lenguaje de señas, sino el lenguaje que nosotros conocemos. Eh, y esta herramienta era fantástica y ellos lo que habían hecho es que habían puesto los planos de este dispositivo, que era un lápiz áptico que generaba un relieve con lana para que los niños pudieran tocar y aprender las letras o las formas en base al tacto del relieve. Habían puesto los planos a disposición en un sitio web que estaba a 3 clics de la página central de la universidad. ¿Ustedes creen que poniendo esto así realmente le iba a llegar a las madres de los niños que tenían estos problemas y a los niños mismos? La verdad es que no. La verdad es que esto en la práctica nadie lo iba a imprimir porque nadie tenía en su casa una impresora 3D para hacerlo, ¿sí? Para imprimirse su propio lápiz áptico, seguir estas instrucciones con estos planos y poder tener el lápiz para enseñarle y hacer esto con sus niños. Entonces, hubo que generar una estrategia robusta para que esto efectivamente le llegara a los niños. Y eso es lo que hace una oficina de transferencia, eso es lo que gente como Marianela y su equipo, es lo que nosotros, todos los que hacemos gestión tecnológica hacemos, es colaborar en lo que es nuestra expertise con los académicos para que sus resultados de investigación o sus capacidades puestas al servicio de solucionar problemas generen soluciones reales y se implementen y al usuario final le lleguen. Siempre el usuario final tiene que pagar. No necesariamente, a lo mejor la estrategia tiene que ser que el usuario final no paga o que esto lo reciba el Estado y lo administre el Estado y se lo vamos a dar gratis al Estado. Pero dárselo gratis a alguien que va a lucrar con esto puede ser un problema. Entonces, volviendo un poco al foco de por qué relacionarnos, les contaba todo esto, la academia busca que su investigación impacte realmente, no dudo que en el corazón de cada uno de los académicos que está escuchando esto es una prioridad. El Estado, buscando solucionar problemas reales, financia investigación, entonces busca que esto se implemente, pero, y vamos a explorarlo más adelante, ¿por qué no transferirle herramientas al Estado para que el Estado optimice su funcionamiento? Esto no estamos hablando solo de transferirlo a los privados, sino estamos solo hablando de transferir una máquina. Podemos transferirle software, herramientas de mejor gestión, ¿sí? Cuando hablamos de tecnología hablamos en el sentido más inclusivo de la palabra, esto no es solo para los ingenieros o los agrónomos, esto es para cualquier tipo de investigación, incluso las humanidades, para resolver problemas concretos. Y la industria, que también tiene problemas, también puede financiar soluciones a esos problemas, pero fundamentalmente queremos volver más competitiva la industria local y regional. La primera lección aprendida, les voy a compartir, no se los dije, disculpen la omisión, algunas lecciones aprendidas con los años a lo largo de ir haciendo ensayo-error en estos temas de vincular a la academia con la industria y con el Estado, es la importancia de contar con un discurso correcto. Y cuando voy a esto, voy a que todos entendamos lo mismo y entendamos que acá no estamos en esto para hacernos ricos. Si alguien se va a hacer rico, queremos que parte de sus ingresos vuelvan a la universidad, le vuelvan a la sociedad de alguna manera, pero no necesariamente estamos acá por hacernos ricos, sino por hacer un bien, y es muy importante que manejemos un lenguaje común. En esta línea decíamos, ¿por qué transferir, lograr un impacto más allá de la academia? Hay un punto muy importante acá. Alguien tiene que pagar para que una tecnología, como decía yo en el sentido más amplio, así sean test psicológicos o optimización de procesos, no estamos hablando de necesaria solo una máquina, por ejemplo, o una nueva droga farmacéutica, para que una tecnología le llegue a las personas, desde lo que es laboratorio en el sentido más amplio, podemos hablar de una batería de test psicológicos y yo también lo llamo en el contexto de laboratorio, es decir, dentro de la academia, para que salga y pase a impactar a las personas, alguien va a tener que pagar. Podemos generar un modelo, como decía antes, en donde el usuario final no pague, en donde a la madre del niño con discapacidad esto le llegue gratis,
que eso es distinto a decir que yo lo pongo a disposición y creer que solo por ponerlo a disposición y porque la universidad tiene una misión social, nadie tenga que pagar por esto. Este es un gran mito, este es un tema con el que nos hemos enfrentado con los años y creemos que claramente al académico lo forman y es el mejor en su disciplina específica, pero no en generar un modelo que permita que esto efectivamente impacte. Y hay modelos para que esto impacte en donde el usuario final paga, hay modelos en donde el usuario final paga poco y hay modelos en donde el usuario final no paga nada. Pero para eso necesitamos contar con alguien que financie. Y necesitamos entender muy bien también qué es lo que quiere lograr el académico, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere lograr el académico en todo esto? ¿A quién quiere impactar? ¿Cómo nosotros podemos ayudarle a ver una visión un poco más amplia de a quién queremos impactar? Y lo vamos a ir trabajando con mayor profundidad a lo largo de la charla. Todos tenemos muy claro que queremos mejorar la calidad de vida de las personas, queremos solucionarle problemas reales a la sociedad y al mercado, queremos crear puestos de trabajo, ¿sí? Al lograr tecnologizar nuestra industria, lo que estamos haciendo es creando puestos de trabajo más calificados, el generar empresas de base tecnológica, este paradigma nuevo que ha sido tan disruptivo para la academia, el académico emprendedor, que al principio estaba muy mal visto, pero hoy vemos que en países como Estados Unidos, Israel, los países europeos, los asiáticos, esto ya empieza a ser perfectamente normal y no rivaliza, no es una mala palabra que el académico busque tener un emprendimiento para explotar un desarrollo tecnológico que generó, siempre que no descuide sus actividades académicas, por supuesto, y siempre que cuide todos los conflictos de interés y las barreras que existen entre su emprendimiento y la academia. Esto ya no es mala palabra, está bien visto, esto genera puestos de trabajo, esto genera mano de obra altamente calificada, esto genera, y la transferencia tecnológica, no solo el emprendimiento tecnológico, académicos que entienden mejor la problemática porque se vinculan al lado con los problemas de la industria. El trabajar en solucionar un problema a una empresa y cobrar por esto permite hacer los proyectos que a mí me gusta con financiamiento que dio la empresa. A lo mejor no es el proyecto para la empresa, pero es un proyecto que a mí me gusta, pero también esto nos permite entender los problemas reales desde el punto de vista académico, y lo he visto muchísimo, y lo he visto en muchísimos países. Los académicos muchas veces creemos que entendemos lo que le ocurre a la industria, pero lo entendemos desde nuestras oficinas, desde nuestro laboratorio. Pero distinto es empezar a interactuar, en ver esto en un entorno productivo, cómo funciona. Esto no solo me permite generar a mí mejor investigación, sino que además me permite, en mi otra misión, que es la docencia, poder transmitirle a mis alumnos mejor lo que ocurre en la industria, a la que después ellos probablemente se inserten, o a mis doctorandos en la industria en la que eventualmente se inserten. Hoy el paradigma de que el doctorando solo se queda a hacer investigación académica y no se vincula por la industria se está rompiendo. Hay nuevos doctores o nuevos académicos que se quedan en la academia a hacer trabajo académico de ciencia básica, y esto está perfecto, nadie quiere que esto deje de ocurrir, pero hay otros académicos que se van a ir a trabajar a la industria o que van desde la academia a vincularse con la industria y juntar los dos mundos. Y esto hace definitivamente un mejor país, una mejor región y un mejor mundo. Y en cuanto al aporte al desarrollo local y regional y mundial, ¿por qué no? ¿Por qué no ponernos ambiciosos? Tenemos que pensarlo en un contexto de sustentabilidad. Hoy, con los desafíos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas, pero también con lo que está pasando en el mundo, que ninguno de nosotros puede desconocer, todo debe ser abordado desde una perspectiva de la sustentabilidad. Y cuando hablamos de sustentabilidad no hablamos solo de cambio climático. Quiero hacer un llamado aquí a un tema que últimamente me tiene muy seducida desde lo académico, que es, y la verdad que fue un eye-opener para mí cuando empecé a lidiar con esto, cuando se genera un proyecto de investigación y vamos a cambiar un paradigma tecnológico, cuando vamos a generar disrupción tecnológica, tenemos que pensar qué vamos a hacer con esta gente que estaba trabajando en esto y que mañana no va a tener trabajo, porque esto se va a tecnologizar, se va a robotizar, porque estamos cambiando el paradigma de una industria.
¿Qué va a pasar con esta gente que, voy a inventar, aplicaba test psicológicos y mañana esto lo va a hacer inteligencia artificial? O gente que operaba maquinaria y mañana no lo va a hacer porque estamos desarrollando nueva tecnología, nosotros o el mundo. Tenemos que, como academia, poder generar equipos de trabajo interdisciplinarios que sumen gente cuando sea necesario de las ciencias más duras, pero también de las ciencias blandas, para abordar este fenómeno desde un punto de vista interdisciplinario, porque nos tenemos que hacer cargo desde la academia de lidiar con estos problemas adecuadamente. No queremos no colaborar con el desarrollo tecnológico, queremos estar a la vanguardia de eso, pero también queremos colaborar a darle un espacio a toda esta gente que se está quedando fuera. Creo que como misión esto es esencial. A mí, el año pasado estuve en una charla de una persona de Londres que abordaba esto con gran conocimiento del tema, y la verdad es que me sedujo mucho el tema y empecé a intentar ponerlo en todas las charlas que me invitan y, por supuesto, al interior de la institución en la cual trabajo. Y, por supuesto, queremos que si alguien va a lucrar por esto, nosotros recibamos algo. Como les decía, no es lo mismo pasarle un software a una ONG o a una fundación que lo va a buscar financiar para disponibilizar gratuitamente, que pasárselo a, y me merecen todo el respeto, esto no lo digo de manera peyorativa, a Bill Gates para que desde Microsoft eso se implemente. Microsoft va a cobrar por esto, salvo que hiciéramos un acuerdo para que no cobre. Pero si Microsoft va a cobrar, ¿por qué yo se lo voy a dar gratis? ¿Sí? ¿Por qué no obtener un beneficio económico para esto? Que en definitiva no va a ser a la universidad SPOL ni a ninguna otra más rica, pero sí va a permitir financiar más proyectos, equipar laboratorios, que los académicos puedan usar esos recursos para contratar más personas para el laboratorio, que lo puedan usar para ir a congresos, a conocer lo que está pasando en otros países y no tengan que pagar esto de su bolsillo, ¿sí? Cuando alguien va a lucrar con una investigación o con capacidades generadas al interior de la academia, no podemos estar regalando el conocimiento, porque el conocimiento vale. Y cuando uno lo regala, esto le baja el valor y no es percibido como un valor adecuado. Muchas veces, y me estoy adelantando un poco a lo que vamos a cubrir en la charla de la semana próxima, el regalar el conocimiento hace que no se valore. Mi consejo, muchas veces académicos que lo quieren dar de manera gratuita porque la estrategia lo justifica, es, digamos que esto tiene este valor, pero que por esta y esta otra razón, a esta persona en particular y bajo estas condiciones no le pongo precio económico, pero, por ejemplo, le estoy poniendo provisión gratuita a instituciones de salud de productos. ¿Sí? Hay un montón de esquemas que permiten capturar valor. Luego, ¿por qué adoptar resultados de investigación? Recuerden, Marianela, si me quieres interrumpir para hacer cualquier aclaración, bienvenida. ¿Por qué adoptar? Ahora estamos desde el otro lado. ¿Por qué el Estado o la industria querría, o una ONG querría adoptar un resultado de investigación? Para aumentar la competitividad, para potenciar su productividad, su operación, mejorar su eficiencia, disminuir costos, tiempos, ampliar su negocio. Por ejemplo, sustituir importaciones. Por ejemplo, sofisticar sus productos o servicios. Por ejemplo, generar una nueva línea de negocios. También por otras múltiples razones, ¿sí? Pero básicamente tenemos que poder transmitir esto. No está muchas veces claro en las empresas a nivel latinoamericano por qué vincularse con la academia. Bueno, por todo esto. Esto no es beneficencia para la academia, que también se puede hacer por otra vía, la vía de las donaciones, ¿sí? Pero esto le aporta un valor, esto no solo le aporta un valor a la academia y no solo le aporta un valor al usuario final que va a tener una solución a un problema. Esto le aporta competitividad a la industria y por eso financiar nuestra investigación. El Estado, ¿por qué adoptar? Esto es algo que no se habla mucho. Se habla del Estado como financista en nuestros países, ustedes lo viven a diario, y por lo tanto lo saben, esto es una verdad de perogrullo. El Estado financia prácticamente la totalidad de la investigación. El Estado y las propias instituciones, con financiamiento muchas veces público o privado, financiamos la mayor parte de la investigación que se hace en la academia. Pero nunca se lo piensa el Estado como adoptante de tecnologías, y esto sí lo hacen los países más desarrollados.
el Estado también tiene que aumentar su eficiencia. Algoritmos, software, capacitación a su personal, todo esto puede mejorar la eficiencia del Estado, que en definitiva, y perdonen que insista tanto con esto impacta directamente en la mejora que reciben en los servicios que presta el Estado las personas particulares. Y el Estado de esta manera también aprovecha mejor lo que se financia. Ahora aquí quisiera hacer una salvedad, no me voy a extender mucho en esto, si a alguien le interesa, por favor pregúntenlo y lo vemos al final. Hay un mito, nosotros acá en Chile y en Argentina pasaba algo bastante similar con sus salvedades. Hay proyectos que financia el Estado, que el Estado dice, yo quiero una licencia gratuita. Y entonces creemos que el Estado lo va a aprovechar solo porque le digamos al Estado, ok, o proyectos que el Estado financia y que dicen que son de interés público y por lo tanto esto no se puede comercializar, no podemos vincular a la industria. Que un proyecto sea con este fin y se termine la investigación y se publique y el Estado lo sepa, no quiere decir que el Estado efectivamente lo implemente. Hay que armar una estrategia para que el Estado lo implemente. ¿Sí? Y aquí podemos hablar un montón, esto es muy interesante, por eso si a alguno le interesa o a varios, podemos conversarlo al final en el espacio de discusión. Nos vamos ahora a lo que es el proceso de transferencia y esto probablemente Marianela y su equipo lo hayan conversado bastante con ustedes. Hace unos 10 años atrás, 15 en realidad, cuando desde las instituciones de investigación de Latinoamérica que fuimos un poco más pioneras en estos temas, Brasil, Argentina, por supuesto México, que empezamos a trabajar ya hace un poquito más de 15 años, las que empezaron hace 10, Colombia, Chile, y las que a partir de ese momento empezaron a sumarse, empezamos a leer y esto mismo, este proceso idéntico ocurrió hace unos 50 años, entre 50 y 30 años, lo que hicieron en Estados Unidos, Europa, en fin, como les decía. Se creía que, porque en algún momento las publicaciones en temas de transferencia tecnológica decían esto, había una invención, esa invención se protegía por derechos de propiedad intelectual. Cuando hablábamos de invención, cuando hablábamos de tecnología de academia, hablábamos de la investigación más dura, como decía yo, una máquina, un proceso industrial, una nueva droga farmacéutica, no hablábamos de una batería de test psicológicos, no hablábamos de metodología de enseñanza, no hablábamos de optimización de algoritmos de optimización de procesos, hablábamos de cosas más duras, entonces se protegían mayormente por patente, sin pensar, se protegían pensando en la lógica de una protección, de contar con una patente por contar con una patente. Esto se creía que mágicamente por tener una patente la industria se iba a acercar, iba a decir yo quiero esto, me enteré que están trabajando en esto, porque los académicos publicaban en revistas de impacto académico, íbamos a negociar muy fácilmente, nos iban a pagar muchísimo, y el otro gran error de Latinoamérica fue decir, nos van a pagar como le viene pagando la industria en Estados Unidos al MIT o a Harvard, o como le vienen pagando a Cambridge y a Oxford, o al Technion de Israel, y se firmaba un contrato y yo le pasaba esto como en una lógica más de llave en mano y era un plug and play, es decir, le paso una tecnología en el estado en que la tengo en laboratorio y esto se conecta y funciona. Les cuento que esto nunca fue así, no fue así en Estados Unidos, no fue así en Europa, en Israel, en los asiáticos y definitivamente esto no es así para nosotros. Lamentablemente, y a esto me refería un poco más cuando decía de compartir práctica en nuestros países, al conversar con países desarrollados nos creemos que tomamos sus consejos y es incorporarlos directamente. Ellos tienen una gimnasia de relacionamiento academia, industria, Estado muy distinta a la nuestra, un entendimiento por parte de la industria del Estado muy distinta a la nuestra y por lo tanto tuvimos que pasar lamentablemente todo este mismo proceso que ellos pasaron muchos años antes, décadas antes que nosotros, de vuelta nosotros haciendo lo mismo. Y por eso compartir entre nosotros prácticas, y por eso creo que me han invitado, nos permite tratar entre nosotros de acelerar, de aprender de nuestros errores y no tropezar todos con las mismas piedras.
¿Qué cosa en mi experiencia, en la experiencia de quienes trabajamos en esto hace muchos años, funciona? Y yo acá puse invención, pero por invención me refiero a, puede existir un resultado de investigación, pero también puede existir una capacidad con una visión de un grupo de académicos que aquí podría haber un problema de la industria. Existe una interacción, academia, industria, Estado, otros actores relevantes, lo vamos a ver en mayor detalle, que nos va a permitir ir viendo si efectivamente esto hay un problema, esto soluciona ese problema, va a haber una invención o resultados 2.0, 3.0, 4.0 que van a ir iterando en función del feedback que se va recibiendo. Lo vamos a proteger. ¿Y por qué lo vamos a proteger? Para apropiarlo y poder poner reglas claras de cómo esto se puede usar, no solo para lucrar con esto, o quizá ni siquiera para lucrar con esto. Lo vamos a tener que ir a ofrecer. No vamos a sentarnos a esperar que porque esto está en una revista académica alguien se acerca, porque eso no pasa y definitivamente no pasa en prácticamente ningún caso para Latinoamérica. De verdad no pasa, años en esto, ese esquema no funciona. Cuando a alguien le interese, vamos a empezar una negociación que nos va a permitir contractualizar esto. Toda esa parte la vamos a ver en la sesión de la próxima semana. Esto se va a transferir y va a haber todo un proceso de implementación porque en la mayor cantidad de casos lo que se genera en laboratorio, o para ponerlo en un contexto más amplio en academia, por lo general no se puede implementar, como dicen los gringos, as is, es decir, tal cual está en un entorno real productivo. Dicho lo anterior, tenemos que pensar en cómo vincularnos y acá quiero desmitificar otro punto que creo muy importante, que es, no es que una empresa se acerca porque tuve una conversación y me pone $500,000 para un proyecto, ni $100,000, ni $50,000. Por lo general, las relaciones empiezan contactando a muchas empresas que están en mi ámbito de investigación y esto de la mano del personal calificado de las oficinas de transferencia que tiene el mismo expertise que los académicos tienen en la investigación, en la vinculación academia-industria, teniendo muchas conversaciones de algunas de las cuales puede surgir alguna consultoría, algún servicio, puede generarse un pequeño proyecto que muchas veces las empresas no pongan dinero, simplemente pongan personas que van a dar un poco de feedback a este proyecto y ese proyecto eventualmente lo financiará la universidad, el Estado. Nos van a dar foco, eso va a generar nuevos proyectos, tal vez lo que tengo y les salí a ofrecer no le interesa, pero esta conversación me va a mostrar por dónde va su problema y yo podría optar por quedarme trabajando en lo que a mí me gusta, que es absolutamente legítimo y no cambiar lo que hice, ahora lo vamos a ver en más detalle después, o efectivamente poner un foco en estas necesidades y generar este vínculo que hoy empieza con un servicio pequeño, una consultoría, a lo mejor algo, una asesoría gratuita y mañana puede derivar en un gran proyecto. Esto lo he visto. Hemos construido relaciones que llegaron a proyectos del $1, 2 millones a nivel internacional, me refiero a financiados por empresas multinacionales, que empezaron con una asesoría pequeña y gratuita, que empezaron con conversaciones iniciales. Esto no significa que ad eternum voy a regalar lo que hago, de ninguna manera, por favor, no entiendan eso, pero sí que esto es un proceso, y ese proceso habla de generar confianzas, de responder a tiempo, y lo vamos a ver en más detalle después, pero de tomar un montón de resguardos para que vayamos acercando lenguajes con la academia y con la industria y con el Estado para lograr lo que queremos lograr. Otro gran aprendizaje es que este proceso no es lineal. No es lineal y hay muchas consideraciones a tomar en cuenta en esto. Hay una que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, pero otra que tiene que ver con la iteración permanente con el mercado. Hay un tema de financiamiento, hay un tema de propiedad intelectual y de contratos para que esto se transfiera efectivamente. Hay contextos normativas, temas regulatorios que por lo general desde la academia se manejan poco, pero que son claves para que algo pueda implementarse en la práctica, y a su vez, cada una de estas islitas, cuando las abordamos, impacta en la otra. Si yo hago un desarrollo, lo valido con el mercado, me refiero a la industria, al sector que corresponda, y me dice a esto hay que cambiarle A, B y C, y yo decido hacerlo, porque podría no hacerlo, pero decido hacerlo, voy a necesitar nuevo financiamiento, o de esa misma empresa, o de un sector de la industria,
o del Estado o de la institución, y luego voy a tener un nuevo desarrollo 2.0 que voy a tener que iterar, que voy a tener que ver si pasa los estándares regulatorios. Si no los pasa, tendré que hacer modificaciones, tendré que interactuar con el organismo público correspondiente para obtener la aprobación, y eventualmente tendré distintas instancias de protección intelectual o tendré que decidir una estrategia que espere hasta el momento correcto para proteger. Y una variable clave es el equipo que se conforma entre el equipo de investigación y la oficina de transferencia. Tenemos que ser uno, tenemos que trabajar de la mano porque aportamos a este proceso capacidades muy distintas. Es un error que la oficina de transferencia se meta a opinar de la investigación, excepto para transmitir cuál es el feedback que nos está dando la industria, porque uno, al ser más imparcial, en Chile tenemos una frase, para cada académico su investigación es su guagua, guagua es bebé, en Chile, entonces para cada investigador su investigación es su hijo, son años de dedicarme a esto, y me cuesta que me digan que esto, como dicen en Chile, que me digan que mi guagua es fea, ¿sí? Yo tengo una niñita de 4 meses y para mí es la más hermosa del mundo y jamás voy a pensar que es fea, entonces lo mismo pasa con la investigación, y la persona en la oficina de transferencia puede entrar de un punto más objetivo a entender este feedback y ayudar a interpretarlo, pero no se va a meter en la investigación, así como tampoco tiene sentido que el académico sea el que lidere una negociación porque no fue formado para la negociación. Quizá puede colaborar muy activamente y puede obviamente dar las pautas de lo que quiere lograr, y eso sí tiene que regir la negociación. Pero hay alguien que está capacitado específicamente para manejar esas relaciones, para manejar esa negociación. Otra lección aprendida es la importancia de orientar la investigación a resolver problemas. Mucho de esto he avanzado. El modelo de investigación tradicional es: investigo en base a curiosidad científica, busco solamente literatura científica, hago mi investigación, saco un paper y eventualmente, y con mucha suerte, saco una patente. Si lo que se quiere es seguir en el pathway de la investigación tradicional, esto está perfecto. Si lo que se quiere es que esto impacte a la industria, la mala noticia es que el porcentaje de esto que en la práctica se transfiere es prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque esto se hace y se queda en el laboratorio y no tiene una iteración con quienes después van a querer ser adoptantes de esto. Entonces aquí les traigo una propuesta de una investigación con una mira en la aplicación real. ¿Esto es para toda la investigación? No necesariamente. Esto es para que el investigador que quiera que sus resultados impacten en la sociedad y en el mercado. Entonces, la investigación pudiera partir, obviamente que hay un ámbito de interés del académico, hay ciertas hipótesis que se plantea, pero los invito a que desde el momento cero tengan estas conversaciones con actores reales para validar que el problema existe, que el abordaje que le quiero presentar es el adecuado. Luego que haya un periodo nuevo de pensar mi trabajo, las soluciones al problema, pero mi investigación en base a este feedback que recibí de la manera más objetiva posible, que no solo busque en literatura científica, sino en otras fuentes de información como bases de datos de patentes, aquí puede ayudar la oficina de transferencia, en productos o servicios que están ocurriendo en el mercado. Muchas veces pasa que vienen investigadores, esto me ha pasado pero un centenar de veces, y cuando voy a otros países todos me cuentan que les pasa lo mismo: tengo esto no lo hizo nadie, y resulta que los académicos se basaron en literatura científica, pero lo quieren transferir, y cuando vamos a ver, esto ya existe en el mercado. Entonces no se puede transferir. Luego se realiza una investigación, esta investigación vuelve a iterar, se vuelve a validar en diferentes instancias, y no es como que entra en una caja negra de investigación y sale solución. En distintas etapas vamos sumando actores que nos van a ir dando un feedback desde diferentes perspectivas para tener una solución más robusta, y finalmente los invito a generar 3 productos. Los papers, que los queremos que ocurran, la actividad académica es muy importante, el posicionamiento académico es muy importante, la evaluación de los académicos se hace en base a papers. Los invito a no pensar en sacar una patente, sino pensar en desarrollo de productos o servicios con una protección intelectual y eventualmente obtener retorno económico o de otro tipo, de posicionamiento, de mejora a la sociedad, en fin. En términos del desarrollo, lo que los académicos creen que saben sobre el proceso de vinculación con la industria y lo que en verdad ocurre, por lo general, y esto es de comparar experiencias de diferentes países, como les decía, es bien distinto.
nos invito a todos a que seamos receptivos, a la oficina de transferencia a escuchar muchísimo lo que los académicos tienen para decir y a los académicos a escuchar muchísimo lo que una oficina de transferencia puede aportar a este proceso. Vamos a hablar un poquito en un par de slides de lo que es validación del problema-solución. Generalmente ocurre que mi pregunta hacia el académico es, ahora lo hace mi equipo, yo lidero un equipo, pero en su momento era yo quien hacía estas preguntas, o a veces todavía lo sigo haciendo para algunas investigaciones que son muy relevantes para la institución, que están directamente a mi cargo. ¿Esto es un problema? Sí, efectivamente es un problema. ¿Y cómo sabe que es un problema? La industria salmonera tiene el problema de que los salmones se mueren, se enferman y se mueren permanentemente. Ok, pero ¿profundizó en este problema? Sí, porque sí, yo soy referente en mi ámbito académico en esto y publico, y esto se publica en las mejores revistas internacionales. Sí, pero con la industria, ¿con quién habló? ¿Conversó? ¿Qué percepción tienen ellos? ¿En qué momento se mueren los peces? ¿O solo se quedó en el universo de conocimientos académicos? Y muchas veces este test ácido lo que hace es ver que la percepción de que yo en verdad validé el problema o mi abordaje de la solución no es tan así. Otro punto es el estado de desarrollo antes y después del proyecto, ¿sí? Se cree que entra problema y sale producto o servicio, y esto no es así. Por lo general, la investigación, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, es larga, es por etapas. A veces tengo un prototipo muy preliminar, pero que no es posible de implementar en la industria tal cual está. A veces tengo algo probado en un entorno de laboratorio, pero que todavía no está listo para entorno real. A veces tengo algo que se puede probar en un entorno real, pero que es a escala. En fin, lo vamos a cubrir mucho más en la próxima charla de la semana entrante. Y la diferencia entre que yo puedo tener algo que quiero empujar hacia afuera, un resultado ya generado que quiero que se implemente tal cual está, y si no, no me interesa. Puedo tener un resultado generado que lo que quiero es ver si a esto le puedo dar una vuelta para que haciéndole algunas modificaciones se implemente, o puedo querer ir a ofrecer capacidades, o puede ser una mezcla de las anteriores. Puedo querer ir a ofrecer algo, pero darme cuenta que lo que necesitan en realidad es mi capacidad para resolver un problema y no esto que yo estoy queriendo empujar, y me pueden financiar un proyecto. Entonces los invito a pensar más desde la lógica de la co-construcción con la industria, más que desde la lógica de empujar lo que tengo tal cual está. Esto no quita que ofrezcamos lo que tenemos, por supuesto, pero ir abiertos a que se den distintas posibilidades en ese proceso. Voy a compartirles otra lección que también considero importante. La importancia de validar muy tempranamente, como les decía, desde el momento cero de la investigación, y si no, muchas veces me pasa siempre la pregunta obligada cuando termino una charla y se abre el espacio de discusión es, pero yo ya tengo la investigación en curso y no lo hice esto. Pues bien, en el momento en que yo tomo conocimiento de esto, y si a mí me interesa meterme en todo este mundo de la transferencia tecnológica como académico, tengo que definir en ese momento cómo quiero armar una estrategia para empezar a validar desde ahora. Yo puedo, como les decía, e insisto en esto para no desanimar a nadie, yo puedo darme cuenta con la validación que esto, desde el punto de vista académico, es genial, y desde el punto de vista de la industria no le interesa a la industria, y a mí puede importarme lo mismo y seguir adelante con esto, pero puede resultar que de ese feedback yo pueda tomar esto y nutrir mi investigación. ¿Y por qué no? Porque a veces se habla de que el mundo de la publicación académica versus el mundo de la implementación de la industria. ¿Por qué no esto nutre todavía más mi investigación académica? Y yo puedo considerar otras variables que desde el punto de vista académico ni se me hubieran ocurrido y que van a robustecer mi investigación. Un punto que también encuentro que ha sido muy relevante de tratar con los académicos es diferenciar mi validación del problema de mi validación de solución. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que, perdón, me voy a quedar un poquito en la anterior, que el hecho de que un problema efectivamente exista para una empresa, para un sector industrial, para el Estado, para la sociedad, no quiere decir que el abordaje que yo estoy proponiendo de ese problema sea el adecuado para ese problema concreto.
más bien no que no sea el adecuado, sino que sea percibido por quien yo quiero que me financie para que esto se implemente como una solución adecuada para el problema, ¿sí? O que no sea percibido como una solución adecuada para el problema por quien yo quiero que sea el usuario final de esta solución, que no necesariamente es quien me lo va a financiar. Entonces, respecto del problema, ¿este es realmente un problema? ¿Para quién es un problema? ¿Esto rivaliza con otros problemas? ¿Y cuáles son los actores clave en torno a este problema? Y voy a desglosar un poco. ¿Con qué información tengo que ir a hablarles? Yo tengo que tener muy en claro primero a quién le voy a ir a preguntar si esto es un problema para él o ella y qué preguntas me va a hacer esa persona o qué preguntas concretas le tengo que ir a hacer a esa persona para obtener una respuesta que de verdad no me haga perder mi tiempo ni el tiempo de la persona. ¿Cómo sé que de quiénes voy a tener buen feedback y de quiénes no? Y para eso tengo que entender desde qué lugar me están hablando. Ahora les voy a poner un ejemplo para todo esto. Otra cosa es, me dicen que esto es bueno porque soy un académico reconocido o académica reconocido en el ámbito, o realmente me muestran un interés concreto en sumarse, porque sabemos que hay cuestiones de ser políticamente correcto y en decir, no, esto es buenísimo, porque en su caso, por ejemplo, Paul es muy reconocida a nivel nacional y probablemente ninguna duda de que también lo sea a nivel latinoamericano, entonces lo que puede ocurrir es que, viniendo de ustedes, nadie dude de que esto es investigación de primer nivel. Ahora, una cosa es que me digan, sí, esto está buenísimo, y otra cosa es que me digan, sí, estoy de acuerdo en sumarme a esto, estoy de acuerdo en poner financiamiento o en poner personas que les vayan nutriendo su investigación con el feedback desde la industria cada X cantidad de tiempo a este proceso, o apoyar una postulación a un fondo público para que ustedes hagan una investigación. ¿Sí? Me lo dijo uno solo, me lo dijeron varios, y eso nos va a dar la pauta. Este es un problema de una industria en su conjunto, es un problema de una empresa, es un problema local, regional, mundial, ¿sí? Todo esto nos va a generar diferentes perspectivas que van a finalmente derivar en una estrategia para uno u otro lado. Les voy a poner un ejemplo concreto. Y voy a trabajar con este ejemplo en varios de los puntos que voy a cubrir hasta el final de nuestra conversación. En la universidad, un equipo de académicos, de los que además soy amiga en lo personal, generaron un dispositivo que permitía alertar incidentes de decanulación en pacientes traqueostomizados, ¿sí? ¿Cómo ellos generaron este dispositivo que alertaba que esto tan, en palabras técnicas que les cuento, en definitiva es una pequeña maquinita muy chiquitita que se agregaba a la cánula de traqueostomía y cuando el paciente se decanula, aparentemente cuando eso ocurre, unos segundos hacen que la persona tenga pérdida cognitiva o incluso la muerte, daño cerebral muy severo o la muerte, es decir, es muy riesgoso. Entonces, en cuanto se movía la cánula y había un problema de flujo de aire, el dispositivo alertaba, ¿sí? Generaba una alarma. Esto surgió porque, cuando yo les pregunto a los académicos cómo saben que esto es un problema, me cuentan que un académico de la Facultad de Medicina, ellos son de ingeniería, gente de medicina, un kinesiólogo y un médico, habían tenido, trabajan además en un hospital, además de hacer investigación, y veían que a los niñitos, como jugaban mucho, las cánulas le hacían torsión y se generaban muchos estos incidentes y habían visto lamentablemente situaciones terribles en niños con traqueostomizados. Entonces, ellos juraban que esto era un problema importante y que entonces alguien iba a poner dinero. Yo creo que es un problema de absoluta relevancia social, pero lamentablemente el poner, yo no soy empresaria ni tengo mucho dinero para poner, lamentablemente, me encantaría tenerlo, pero quienes ponen dinero en general lo que miran es cuál es el N a impactar. Si yo pongo dinero en esto, ya sea
porque soy un benefactor o porque soy una empresa que después va a querer lucrar con esto. Soy una empresa, ¿cuántos se lo voy a vender? ¿A cuántas personas le voy a ir a vender esto para ver si yo voy a tener un retorno de mi inversión? Y si soy un benefactor, una fundación, una persona con mucho dinero, etcétera, lo que voy a pensar es cuál es el N que voy a impactar. Si yo financio esto, esto va a impactar a 10 niños o a 100.000 niños o a niños de todo el mundo, 1.000.000 de niños, ¿sí? Y lamentablemente ese era un problema muy concreto de un hospital concreto, en un país concreto, y cuando fuimos a validarlo con la industria a ver si alguien lo quería financiar y con hospitales, nos planteaban que en la mayor parte de los casos esto no era un problema y por lo tanto no conseguimos que nadie lo financie. Ahora, ¿qué error cometimos en la identificación de con quiénes ir a validar? Nosotros, cuando creíamos que esto era un problema todavía, nos fuimos a Estados Unidos, esto hace muchos años, y fuimos a validar tenemos un programa que llevamos académicos con gente de la oficina de transferencia a validar sus tecnologías, a ver si no solo tienen impacto a nivel local, sino también internacional. Y la validamos con la industria, en fin, con distintos actores en el ecosistema de Boston o el ecosistema de Silicon Valley. En Boston, que es donde está el área biomed más grande probablemente del mundo, nos dijeron las empresas que lamentablemente el N no era tan grande, y ahí teníamos el feedback de la industria, pero queríamos entender si era por un tema de costos o en un tema de que no era un problema de una relevancia real. ¿Y qué hicimos? Fuimos a hablar con pediatras, para que nos dijeran si los niñitos con los que trabajaban tenían este problema. Los pediatras nos dijeron que sí, que era un tema importante. Ahora, cuando fuimos a hablar nos dimos cuenta que quizás no estábamos hablando con los pediatras que trabajaban en las unidades de cuidado intensivo, que era donde ocurren estas cosas. Y ellos nos decían que, dado un montón de cuestiones del entorno, tanto el problema como la solución no eran lo suficientemente robustas. Pero si nos hubiéramos quedado solo con lo que nos dijeron los pediatras, nos decían que estaba buenísimo. En cambio, al ir a hablar con los pediatras que trabajaban, o los médicos internistas que trabajaban en las unidades de cuidados intensivos, el feedback que obtuvimos fue mucho más robusto y nos permitió tomar una decisión mucho más informada. Lo otro es entender quién puede pagar por esto. No es lo mismo, en este caso que les contaba, no es lo mismo obtener el feedback de la madre del niño que obtener el feedback de el médico de cuidados intensivos, que obtener el feedback de el director del hospital, que es el que compra los insumos para el hospital, que obtener el feedback de el médico que cuida a los adultos mayores. Puede que, les voy a inventar, que esto sea un problema para los niños, pero no para los adultos mayores, o viceversa. En cuanto a con qué otros problemas compite aquí, básicamente el gran tema es, ¿esto compite con problemas que son más relevantes para aquel del que esperamos ponga dinero para que esto se implemente, o aquel que queremos que ocupe mi solución o no? Porque puede ser muy bueno, pero si compite con problemas que son más relevantes, lamentablemente el dinero o el interés se va a ir hacia un problema más relevante. Y aquí es súper sensible porque como nuestro corazón está puesto en que esto es lo mejor que hay, nos cuesta mucho entender que compite con otros problemas. El abrirnos a escuchar otros problemas nos permite generar nueva investigación para esos otros problemas, muchas veces modificando muy poquito lo que tenemos. En este caso, costó mucho que nos abriéramos a escuchar otros problemas, y el escuchar otros problemas nos hizo dar cuenta que esto no iba a recibir financiamiento nunca, lamentablemente, pero que si esto lo convertíamos en algo para medir apneas respiratorias de pacientes que acababan de salir de una cirugía, otro tema altamente relevante, desde el punto de vista del impacto en el mundo, ahí sí íbamos a tener financiamiento, y eventualmente esto nos permitía tener también la solución para lo que nosotros queríamos, que era para los niñitos que se decanulaban. En cuanto a la solución, dijimos validar mucho el problema. ¿Mi solución es la adecuada para ese problema? ¿Es percibida como adecuada? Yo puedo creer que sí, pero aquel que la va a implementar, ¿cree que es suficiente lo que tiene? Por ejemplo, supongamos que era un problema altamente relevante el de este dispositivo. Ahora, el dispositivo tenía una alerta que sonaba un bip, como si fuera una alerta de despertador. Pero lo que nos decían es, esto
como hay un montón de equipamiento conectado, ruido y demás en las unidades de cuidados intensivos, esto tiene que transmitir una alerta inmediata vía Wi-Fi, ¿sí? Eso no lo sabíamos, y sin esa característica esto no era percibido como una solución adecuada. Esto tiene que costar un determinado precio para que se pueda hacer. Esto tiene que tener un peso porque si no es muy pesado para las cánulas. Otros nos dijeron, existe esta y esta otra solución, ¿cómo se diferencian ustedes de ellos? Y qué terrible, no sabíamos que existían esas otras soluciones y quedamos pésimos en la reunión porque no nos habíamos puesto a investigar. Uno va aprendiendo esto lamentablemente de ensayo-error y de lo que más aprende es de las equivocaciones. Este fue el primer viaje de esta naturaleza que hicimos a validar en Estados Unidos y nos dimos cuenta que había que prepararnos muy bien para estas conversaciones y que quizá algo muy interesante de hacer es tener las primeras conversaciones con a quien no le vamos a ir a pedir plata para ir obteniendo mejor información para llegar al último a quien le queremos ir a pedir plata, porque entonces llegamos con mucha más información. Y por supuesto, si la implementación es abordable. Tuvimos otro caso muy distinto en donde nos decían, esto soluciona un problema muy importante, pero implementar esto que ustedes y nos permite ahorrar un montón de costos, pero nosotros como empresa, esto nos pasó con una multinacional agroquímica, la más importante del mundo, con una tecnología, también en otro viaje a Estados Unidos, esta tecnología sí soluciona un problema, sí es altamente relevante, pero nosotros como empresa a nivel mundial, en todas nuestras plantas cambiamos el estándar de producción de A a B. Eso nos costó múltiples millones de dólares. Cambiar la solución que tenemos ahora por la de ustedes nos cuesta más caro que lo que nos vamos a ahorrar. Entonces, por el momento no nos sirve. Ahora, tengan en cuenta que cuando se viene un cambio de normativa a nivel mundial con todo esto de la sustentabilidad y demás, cuando eso ocurra y la norma nos lo exija, nos ponen la obligación de cambiar. Y cuando llegue ese momento, no nos va a importar tener que perder para poder implementar esto, porque después lo vamos a ganar al futuro. Entonces, ese va a ser el momento y creemos que ese momento va a ser en un par de años, ¿sí? Ese feedback fue clave. Nosotros jamás hubiéramos podido saber eso desde el entorno académico. Tuvimos que ir a la industria para entenderlo de cerca. Creo que quiero transmitirles la importancia de saber escuchar y hacer las preguntas correctas. El feedback que busco tiene que enfocarse, como decía, en el problema y en la solución, no mezclar las dos cosas porque podemos obtener información que se conflictúa entre sí. Tenemos que diferenciarlo según a quién le pregunto. Como les decía, lo que le voy a preguntar a la madre del niño traqueostomizado es distinto a lo que le voy a preguntar al director del hospital que compra insumos, que es distinto a su vez de lo que le voy a preguntar a la empresa que va a fabricar los dispositivos, no sé, un Johnson & Johnson o un Covidien, ¿sí? Porque quiero buscar información distinta y porque lo que le voy a pedir, incluso si estoy invitando a todos ellos a que se sumen para tener un feedback muy robusto de distintos actores, los voy a invitar a que den opinión desde un lugar totalmente distinto. Entonces tengo que entender muy bien qué le transmito y qué le pido y cómo le muestro el valor de mi tecnología a cada uno según desde qué lado me va a hablar esa persona. Mi propuesta de valor tiene que ser única, tiene que ser diferenciadora y, tiene que ser orientada al segmento al que me dirijo, ¿sí? ¿Cómo estructuro una conversación? La conversación se estructura desde prepararse, escuchar más de lo que se habla, tomar notas, no estar defendiendo. Un gran error es cuestionar todo lo que el otro me dice, porque lo mío es genial, entonces tratar al otro como si no entiende. El ejemplo probablemente más terrible que les puedo dar de esto, creo que a ninguno de ustedes les va a pasar, es en un caso en donde vino la tecnología, era tan relevante que vino a reunirse con nosotros a Latinoamérica, voló una persona de la empresa, de la multinacional, a reunirse con nosotros, que venía de Alemania, del área de investigación y desarrollo de la empresa. Teníamos prácticamente transferida la tecnología. Se juntan con el académico y el académico literalmente trata de tontos y de que no entienden nada a las personas al que había venido académico
y a los que lo acompañaban. Ese trato se cayó. ¿Por qué se cayó? No por el ego de esas personas, sino porque esas personas lo que nos transmitieron a nosotros después es: para implementar esta tecnología vamos a necesitar después colaborar con el equipo de académicos. Si el que lidera esto no nos valida y la interacción va a ser de esta naturaleza, que nos va a tratar de estúpidos, no vamos a llegar nunca a implementar esta tecnología. Lo necesitamos como parte de nuestro equipo. Si él no nos considera interlocutores válidos, esto nunca se va a lograr implementar bien y vamos a gastar un montón de dinero y no se va a poder implementar. La tecnología nos encanta, pero lo lamentamos, no lo vamos a poder hacer. Eso fue un gran aprendizaje, no fue un aprendizaje para ese académico, fue un aprendizaje para nosotros para entender que probablemente ese no sea el perfil de académicos que tenemos que juntar a conversar con la industria o buscar transferir sus tecnologías. Cuando nos preparamos es en qué queremos lograr y quién es nuestro interlocutor. Tenemos que entender el lenguaje con el que le hablamos a ese interlocutor, el foco de la conversación y las expectativas de ambos. No es lo mismo hablarle a alguien técnico, ¿sí? a mi colega científico, que hablarle a una persona comercial, que en lo que está pensando en la reunión es si esto es rentable o no es rentable, o si tengo a dos personas, a un técnico y a un comercial sentados a la mesa de discusión. ¿Y cuáles son sus expectativas de esta reunión? Otro gran error es ir a una reunión, primera reunión, y creer que me van a poner dinero. Otro gran error que hemos cometido es ir a una reunión y que el académico que nos acompañaba preguntaba, pero ¿y no me están contestando? ¿Van a financiarnos o van a financiarnos? Lo tenemos que evaluar internamente, pero no me están contestando. ¿Lo quieren financiar o no? Esa gente también se retiró de la discusión, y no porque no les interesara la tecnología, sino porque entendieron que esta es una relación de largo plazo que tenemos que construir, y si no hay sinergias, si no hay un respeto a los tiempos del otro, entonces lamentablemente la relación no se iba a poder construir. Ese fue el feedback que recibimos. Sugiero preguntas abiertas, no preguntas que se respondan por sí o por no, no inducir respuestas, escuchar y preguntar, esto famoso de los 5 niveles del por qué. Entender por qué me están diciendo y por qué esto puede tener problemas en largo plazo. ¿Por qué? Porque la batería no es autónoma. ¿Y cuánta autonomía creen que tiene que tener la batería? Tanto. Y el sonido y el Wi-Fi. ¿Y por qué creen que necesita el Wi-Fi? Sí, y seguir preguntando varias veces hasta obtener mucho feedback. Podemos no usar ese feedback después nunca. Podemos creer que esta gente, muchas veces nos pasa lamentablemente que el que nos da feedback no entiende nada de todo esto. O sea, generalmente entiende porque es el que conoce el mercado, pero muchas veces también nos pasa que no entienden, dicen cualquier tontera, y uno tiene que escuchar respetuosamente porque no sabe si el día de mañana le va a ir a volver a golpear la plata para pedirles dinero. Entonces tiene que escuchar respetuosamente y eventualmente después decidirá, este feedback no lo tenemos en cuenta, con esta persona no me quiero aliar, pero escuchar respetuosamente y hacer todas las preguntas, porque uno nunca sabe. Una vez de la persona que menos tenía, una vez invitamos a un panel a una persona a dar feedback de una tecnología y vino otra en su reemplazo y venía de un ámbito totalmente distinto. La persona, la mitad del tiempo, dijo puras cosas que no servían para nada, pero en un momento, a uno de los puntos dijo, yo hace muchos años tuve una pareja que trabajaba en XX cuestión, no me acuerdo ahora, y que tenía este problema. Ese feedback chiquitito, no se imaginan lo que le sirvió al equipo de investigación. Entonces, siempre respetar al otro y escucharlo hasta el final. Voy a ponerme un poquito más con las lecciones, la importancia de aspectos regulatorios, ¿sí? Drogas, procesos productivos, vacunas, productos cosméticos, agroquímicos, temas de energía, temas eléctricos, requieren aprobaciones regulatorias para ser implementados. Todo esto muchas veces los académicos lo desconocen, y a veces no son aprobaciones regulatorias, a veces es simplemente la industria se maneja por estándares ISO, por alguna norma ISO, y esa norma no fue considerada al desarrollar la investigación. Entonces esto es súper relevante, pero es inimplementable por la empresa por las normas que la rigen. Entonces, tener en cuenta esto, al principio de la investigación hemos tenido investigación valiosísima que ha tenido que rehacerse en gran parte porque no se tuvieron en cuenta
los requisitos para la aprobación regulatoria, por ejemplo, la correcta documentación de la información, por ejemplo, ciertos niveles de pruebas que se requerían antes de pasar a otras, el saltar cuando algo requiere etapas regulatorias de aprobación, por ejemplo, una droga, un producto farmacéutico, pasar de una etapa a la otra de aprobación, ustedes saben que para una droga, y voy a hablarlo muy, muy brevemente, hay todo un camino que pasa por pruebas in vitro, pruebas in vivo con modelos animales más básicos, como modelos murinos o ranas rhesus, luego pacientes sanos, luego los pacientes enfermos, ¿sí? Y todo esto requiere muchos años, una inversión gigantesca, e ir viendo que las etapas van resultando exitosas para pasar de una etapa a la otra, ¿sí? Esto le va dando mayor valor, no es lo mismo una nueva droga que está probada in vitro en una plaquita Petri que una nueva droga que ya fue probada en humanos sanos, ¿sí? El valor, porque como le quitamos riesgo de que en la etapa siguiente esto no funcione, el valor es mucho mayor y además la inversión que esto ha tenido es mucho mayor, por lo tanto valen mucho más. Entonces hay que entender estas etapas y estos saltos de valor porque la tecnología se va valorizando. Y hay otros puntos de inflexión, a veces no necesito necesariamente saltar a humanos. Por ejemplo, tuve un caso en donde me dijeron pruébenlo en 5 chanchos y vean si esto funciona. Y ahí esto no sirve para aprobación en FDA, que es la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, para aprobar un producto farmacéutico, pero esto le va a dar mucho más valor para un inversionista. Y efectivamente lo hicimos y esto fue así. Entonces hay otros puntos de inflexión y esto lo supimos de iterar con muchísimos actores, de hacer muchísima validación. Nunca es suficiente validación. Otra cosa a tener en cuenta es que muchas veces a nivel nacional una tecnología tiene muy pocos requisitos para ser aprobada en términos regulatorios. Pero si mi interés es que esto tenga un impacto internacional porque existe un mercado internacional para esto, tengo que pensar con estándares internacionales que muchas veces son mucho más estrictos, entonces tengo que conducir mi investigación teniendo en cuenta esos otros estándares. Tengan en cuenta la protección de datos personales, consentimientos informados, tratados internacionales que puedan regir, el tema de la responsabilidad del titular de marca, estándares de la industria, como les decía, por ejemplo, normas ISO. Una de las últimas lecciones que les quiero compartir es la propiedad intelectual al servicio de la transferencia y no la protección por la protección misma. Cuando las universidades latinoamericanas empezamos a hacer transferencia de tecnología, cometimos el terrible error de empezar a proteger por proteger. Es decir, tengo una tecnología, voy con un abogado que me redacte una patente. Una patente, una protección intelectual, solamente sirve si cumple su propósito, que es permitirme excluir a competidores de la explotación de la tecnología y permitirme como titular regular el correcto uso de mi tecnología, que yo pueda decir qué es lo que el otro puede hacer con una tecnología. Se los voy a explicar con más detalle en la próxima sesión, pero la transferencia de una tecnología yo la explico y lo voy a profundizar después mejor con la analogía, aunque no es lo mismo legalmente hablando, pero parecido en la lógica a la venta o el arriendo de una casa. Yo puedo ser el dueño de una casa y si la vendo, toda la titularidad le pasa al nuevo propietario, o la puedo arrendar o alquilar y en ese caso yo sigo siendo el dueño, pero bajo ciertas condiciones mi arrendatario o inquilino puede ocupar la vivienda y va a tener ciertos derechos y ciertas obligaciones. Lo mismo ocurre con las tecnologías. Para yo poder apropiar, el título de propiedad de una casa es, el equivalente es la protección intelectual de una invención o una creación. Un derecho de autor o un derecho de patentes o un derecho de variedad vegetal es mi título de propiedad. Es lo que me permite decir, esto es mío y por lo tanto yo le pongo las reglas del juego para que otros lo usen o no lo usen. ¿Sí? A mí una patente no me permite fabricar y vender mi tecnología, o a mí lo que ni siquiera lo que me permite decir es esto es mío. Entonces si alguien más quiere usar mi tecnología, quiere fabricarla, quiere venderla,
Lo que me permite el derecho de autor es decirle, yo te pongo las reglas porque soy el titular. Te puedo cobrar o puedo no cobrarte y decirte que la uses teniendo en cuenta todos estos recaudos, ¿sí? Y si yo estoy armando una estrategia de negocio, mi patente tiene que proteger el negocio. Tomando el mismo ejemplo que les venía contando del dispositivo para la traqueostomía, como les conté, la primera invención, la invención que podemos llamar 1.0, era este dispositivo que alertaba la decanulación de pacientes traqueostomizados. Y eso se protegió por patente, se validó, nos dimos cuenta que esto nadie lo quería financiar, muy a nuestro pesar, nadie lo financió. Con todo el feedback recibido, los académicos trabajaron en la invención que podemos llamar 2.0, que era este dispositivo que alertaba el flujo respiratorio, pero esta vez para detectar apneas, ¿sí? Un dispositivo muy distinto al anterior, pero como ya había una patente anterior, había mucho espacio que no se podía proteger ahora por patente. Y la patente anterior, como tenía una finalidad distinta, no me protegía la nueva invención. Por lo tanto, lo que hicimos en ese caso fue presionar a los abogados para que encontraran la posibilidad de patentarlo. Cuando me refiero a los abogados, ustedes saben que para una patente se trabaja con técnicos en el ámbito específico de la ciencia y con abogados que ven todo el lenguaje legal de la patente. Lo digo en términos genéricos cuando digo abogados. Los técnicos encontraron un espacio en donde había algo protegible, que era la batería de este dispositivo. ¿Ustedes creen que una patente de una batería de un dispositivo nos protegía el negocio? Lamentablemente no me pueden responder porque están silenciados. La respuesta es que no. Nuestro negocio no estaba en baterías. Nuestro negocio estaba en medir apneas. Entonces, si nuestra patente nos permitía excluir a competidores o poner reglas del juego para el que hace baterías y vende baterías, no nos permitía controlar el negocio de los dispositivos de alerta de apnea. Por lo tanto, no nos servía para el negocio, por lo tanto, esa era una patente que no nos servía. Lo que tuvimos que hacer, qué suerte que nos dimos cuenta de esto y no tuvimos una patente que nos costaba plata y que no respondía a la estrategia del negocio, fue que los académicos, viendo todo lo otro que había en el arte previo, pudieran continuar su investigación para diferenciarse y finalmente sí poder tener una patente de lo que sí necesitábamos para proteger para el negocio. Otros aprendizajes en propiedad intelectual tienen que ver con el momento de la protección. Hay que definir, de acuerdo a mi estrategia, cuál es el momento de la protección. Y también si la patente es la mejor protección para esto. Hay un tema, hay otra protección, por ejemplo, una de varias, que es el secreto. Ahora, el secreto muchas veces conflictúa con la publicación académica y todos sabemos y queremos que eso ocurra. Por lo tanto, hay veces que una parte se mantiene en secreto y otra parte se divulga en lo que es publicaciones académicas. Hay veces que no se puede el secreto, aunque sea una herramienta que estratégicamente podría ser la más adecuada, porque tenemos que considerar todo el contexto en el que el académico se mueve. Los costos de la protección. Tengan en cuenta que la patente protege por país y por lo tanto, si yo tengo una patente en Ecuador, eso no me impide que alguien lo use en otro país, por ejemplo en Chile. Es más, en Chile, si yo no tengo patente en Chile, alguien tiene toda la información que yo sometí para la patente en Ecuador y puede hacer uso de esta invención y explotarla comercialmente en Chile, pero también la puede comercializar el producto en todos los otros países que no son Ecuador, suponiendo que yo solo tengo la patente en Ecuador. Por lo tanto, en donde hay estrategias internacionales porque hay un mercado internacional, yo pudiera querer una patente tramitada, varias patentes en los diferentes países, lo que se llama una familia de patentes. Tengan esto muy en cuenta. Ahora, eso tiene un costo altísimo. La patente no solo paga cuando uno presenta la solicitud, como cuando uno hace un registro de propiedad de un inmueble o de un automotor, de un automóvil. La patente paga distintas instancias en el trámite. Una vez conseguida, paga lo que yo le llamo los cumpleaños de la patente, que son las anualidades de esa patente mientras dura la patente. Por cada país, cada uno de estos trámites tiene costos y esto se hace un costo altísimo. No existe una patente internacional, existe una solicitud que me permite extender el tiempo para ir a más países, pero no existe una patente internacional. Por lo tanto, hay que sopesar. ¿Realmente quiero una estrategia internacional? Y en ese caso, ¿se justifican los gastos de la patente? ¿Tengo el dinero para los gastos de la patente? ¿Y qué compromiso se ha asumido? ¿Sí? Muchas veces se comete el gravísimo error de que una empresa me financió
el proyecto y yo me olvido de que hablé con esa empresa, le voy a ofrecer a otra, le doy la patente a la otra empresa y había una empresa que ya tenía derechos antes y yo tenía un compromiso firmado, un contrato. La universidad es responsable legalmente, incluso en algunos países hasta las personas mismas son responsables por ese, entre comillas, descuido que legalmente deviene en responsabilidad legal. Voy a compartirles una última lección, que estamos encima del tiempo, que es lo que hemos aprendido en torno a ofertar tecnologías. Hay que preparar un buen dossier de información, ¿sí? Yo necesito preparar una presentación. Hay dos elementos que se utilizan mucho y que están consensuados internacionalmente. Por un lado, una ficha tecnológica, una ficha que cuenta cuál es el contexto del problema, que refiere a mi solución, que refiere a cómo mi solución se diferencia de otras soluciones existentes y que refiere a qué es lo que estoy buscando yo con un socio estratégico para este proyecto. Estoy buscando financiamiento, busco que el usuario final no pague, ¿sí? Entonces, van a haber fichas que van a contener toda esta información, van a haber fichas que yo puedo generarlas distintas en función de si le quiero ofrecer la misma tecnología a una empresa y a una ONG, por ejemplo, ¿sí? Va a depender mucho de mi estrategia. Ahora, un aprendizaje en torno a las fichas es la información no tiene que ser aburrida y muy técnica, porque la ficha, por lo general, no es el elemento que ve un técnico. El técnico, cuando hablo de técnico me refiero al par científico que va a evaluar después en la empresa o el par al que la empresa le va a consultar, puede no ser un empleado de la empresa, pero se va a incorporar una tecnología, va a consultar a un experto técnico para decir si la tecnología realmente desde lo técnico es buena. Esa persona va a entrar después a una conversación. Y para esa persona probablemente queramos hacer lo que es la segunda herramienta, que es una presentación PowerPoint, en donde yo cuente con más detalle el problema, el detalle de mi solución, cómo se diferencia de las soluciones existentes, qué es lo que protege mi patente o cómo está protegido esto por propiedad intelectual, porque si alguien lo quiere tomar, quiere saber que va a invertir y que después no le van a salir competidores al mercado, que no estén pagando por la tecnología y por lo tanto tengan más rédito económico, ¿sí? Entonces, por supuesto, en ambos documentos tiene que referirse quién es el equipo académico que lo creó, pero probablemente el inicio de un contacto con alguien que esté interesado no es ideal que sea con el académico, sino con la oficina de transferencia, para luego la oficina involucrar en las reuniones al equipo de investigación. Hay que construir una propuesta de valor, como les decía, de acuerdo a quién le voy a ir a ofrecer, con quién me voy a reunir. Si yo me voy a reunir primero con alguien comercial, esa persona en mi presentación, en mi reunión, va a querer escuchar de cómo esto le ahorra costos, cómo le optimiza su proceso, ¿sí? Y no el detalle técnico de la invención propiamente tal. Pero si hay un técnico, lo queremos enamorar con la tecnología. Entonces ahí el académico va a ser el protagonista de esa conversación, pero de la otra manera probablemente sea la persona en la oficina de transferencia que maneja un lenguaje comercial, legal, etc. Y según cada negociación, la estrategia se va a armar de cuándo involucrar en este proceso al equipo académico. La estrategia para, al menos la estrategia preliminar para ofrecer la tecnología y luego las estrategias que vengan después, se tienen que construir en conjunto. Esto no es le paso la pelota a la oficina de transferencia, ni es académicos háganse cargo. Esto es un trabajo conjunto, como decía, habilidades complementarias. Tiene que haber consistencia y timing en las comunicaciones, tanto a nivel interno, académicos, oficina de transferencia, como con eventuales interesados en la tecnología o bien eventuales contrapartes para validar la tecnología. Y es muy importante entender quién es mi interlocutor en una conversación, qué rango tiene, si toma o no toma decisiones, qué formación tiene para hablarle en un lenguaje que les resulte cómodo, qué buscan ellos con esta interacción. Como decía, no ir a pedir plata a la primera reunión o no llegar con un acuerdo de confidencialidad, eso lo vamos a ver en la próxima sesión, cuando todavía no es necesario, y en cambio sí resguardar la confidencialidad y no contar todo para proteger una investigación de años, que es un montón de esfuerzo personal y un montón de recursos del Estado o de la propia institución. Y como corolario, aprender a identificar competencias y afinidades entre el equipo que se conforma, académicos, oficina de transferencia, para que logremos la mejor sinergia para alcanzar los objetivos que queremos. Les quiero dejar
6 aprendizajes, 1 por cada lección. Busquemos resolver problemas reales y generar impacto. Esto no es para todos los académicos. Los que quieren, les recomiendo que sigan estos consejos que les di. Son en base a un montón de años de un montón de errores cometidos. He tratado de compartirles en cada uno de los ejemplos errores y no aciertos para que vean que todo esto se aprendió desde el error. Validar, validar, validar y alinear expectativas. Los aspectos regulatorios desde lo antes posible porque les pueden cohibir la posibilidad de transferir, me ha pasado en un montón de casos, o tener que rehacer investigación, lo que requiere financiamiento que uno puede no tener, y entonces esto, por más que sea muy valioso, no se puede transferir. La propiedad intelectual, la contractualización que se hagan, la relación con un tercero va a depender de una estrategia y va a depender también de lo que el tercero quiere. Nosotros tenemos que construir una relación de largo plazo. El entendimiento de los académicos y la contraparte es clave. Si el académico no se involucra, no se siente cómodo con su contraparte, no le quiere transferir la tecnología a una empresa, a una institución, no le gusta el modelo que armamos, el modelo preliminar para armar una estrategia para salir a buscar interesados o para validar, o el modelo final con el que yo estoy firmando un contrato, la verdad, como después se va a requerir probablemente al académico para la implementación, esto no tiene sentido. El académico es el corazón de todo esto. Solo el académico puede encantar con su tecnología a un posible interesado bajo el contexto que provee en la conversación la persona de la oficina de transferencia. Y el éxito de todo esto está en alinear intereses, tanto internos como externos. Eso es todo, muchas gracias, y ahora los invitamos a, si tienen preguntas o comentarios para hacer. Muchísimas gracias, Magali, por la presentación. Creo que nos ha quedado muy claro todas las lecciones. Tenemos 2 preguntas. Una la hace la máster Johanna Pelay. Dice, mi pregunta, en tu experiencia, ¿cómo las universidades podrían tener transición de una technology push a market pull? Es una excelentísima pregunta. Hoy el mundo ha dejado de hacer esa distinción tan grande entre technology push. Por las dudas, para aclararlo, el technology push es esto que decía, seguramente lo saben todos, pero por las dudas lo aclaro, de empujar un resultado de investigación que ya tengo, probablemente protegido por propiedad intelectual, y salir a ofrecer eso a la industria, a quien sea, versus ir a ofrecer, tengo capacidades en este contexto y en base a esto generar una alianza para hacer un desarrollo conjunto o para que mi equipo de investigación les haga un desarrollo para solucionar su problema. Hoy generalmente lo que se hace es una mezcla de todas las anteriores, ¿sí? Yo ofrezco un paquete de tecnología, capacidades y entiendo lo que el otro necesita y hay una etapa de co-construcción. Entonces, ¿cómo se puede hacer la transición? Yo creo que hay un componente muy importante y por eso hice mucho hincapié en esto, en que los académicos se abran a la posibilidad honesta de recibir feedback de su desarrollo, de su tecnología, a escuchar lo que la industria necesita. Como decía yo, y lo he visto en muchísimos casos, cuesta mucho que a uno algo que hizo con tanto cariño, con tanto esfuerzo, le digan que esto no resuelve un problema, o que no es tan importante, o que debiera hacerle modificaciones. A ver, yo acabo de terminar un paper y me hicieron comentarios y en el ego duele un poquito siempre esto, entonces lo entiendo perfectamente, pero solo recibiendo todo este feedback es que uno de verdad puede analizar cómo responder mejor a una necesidad. Y si yo no le estoy resolviendo una necesidad real, la verdad es que no me van a poner dinero. Entonces, creo que un gran componente es este de que los académicos muy genuinamente escuchen más de lo que hablan. Yo a los académicos de la institución o cuando voy a hacer esto a otros países, lo que digo siempre es, y yo soy me he tenido que autocensurar muchísimo porque como se dan cuenta hablo mucho, escuchar 2 porciones y hablar una. Si uno habla más de lo que escucha,
se va a quedar con poco de la reunión. Cuando hicimos las primeras reuniones, estas que íbamos de validación a nivel local, pero también que íbamos a Estados Unidos a validar tecnología, queríamos mostrar a nuestras contrapartes que estábamos a la altura de las circunstancias y queríamos hablar mucho. Y nos íbamos de la reunión, nos reuníamos con los equipos con los que habíamos ido a la reunión, con los 4 o 5 grupos académicos que llevábamos en este programa. ¿Y qué se llevaron de la reunión? Y nos quedamos con 3 cosas. Nos dimos cuenta que teníamos que ir, presentar en un ratito muy cortito y dejar todo el resto de la reunión a escuchar. Si hay dudas, contestarlas, no contradecirlos. Cuando mi interlocutor me empieza a decir que esto no resuelve totalmente el problema o que se le puede dar algo, si yo empiezo a defenderme, algo que he visto como un patrón, pero absoluto, es que el que me está dando el feedback se cohíbe y me deja de dar su opinión. En el momento que me deja de dar su opinión, me empieza a dar la razón, porque se da cuenta que igual no tiene tanto sentido que me opine si yo no estoy abierta a escucharlo, y me pierdo esa oportunidad de escuchar algo que puede ser una tontera o puede ser algo súper valioso, incluso para investigaciones futuras. Escucharlo con la apertura de mente de que si no lo quiero para esta investigación, puede dar pie a una investigación futura, una colaboración futura. Necesitamos financiamiento, necesitamos diversificar nuestras fuentes de financiamiento. Otro gran punto es vincularse adecuadamente con las oficinas de transferencia. Las oficinas de transferencia fueron entrenadas para, obviamente, identificar qué es lo que busca alguien de la industria. Otro punto es salir a reunirse con empresas, ¿sí? No hay que tener miedo para esto, sugiero que no lo hagan los académicos solos. Me ha tocado en muchísimos casos académicos que tienen relación con 2 escenarios: académico que en un congreso o que por alguna razón, o por un exalumno tiene relación con la industria, tienen una primera conversación, le dicen a la empresa, mejor que conversemos en un contexto institucional con la oficina de transferencia, entonces tenemos una reunión, se acuerda un pequeño o gran proyecto o la transferencia de una tecnología y se avanza muy bien. Escenario 2, académico que negocia todo con la empresa, le contó todo lo que hizo, y ahí les puedo dar anécdotas, desde la anécdota de empresa que escuchó todo, se quedó con toda la información porque el investigador le mandó información, lo hizo por su cuenta, no lo contrató al académico, no tomó tecnología, no le financió nada, se quedó con todo, lucró con eso, ni siquiera reconoció que esto venía del académico. Un escenario horrible para un académico al que además le tengo en lo personal un enorme aprecio, entonces lamenté mucho cuando esto ocurrió, pero le habíamos dicho que no tuviera la conversación solo. Académicos que prácticamente regalan sus tecnologías a empresas que terminan lucrando un montón y con las que además no se puede hacer una estrategia de proteger el mercado local, por ejemplo, con precios preferenciales o algún acuerdo que se pueda hacer que permita. Académicos que han, no sé, un caso, una batería de investigación, que eso no pasó en Chile, pasó en otro país, pero que yo también colaboré con tratar de subsanar ese problema. Se la dieron a una empresa y después resulta que ni ellos mismos podían aplicar esos tests sin pagar, lo cual es de un sinsentido absoluto. Digo, ni siquiera en términos de su propia investigación ellos podían aplicar esos tests porque ahora tenía el derecho a una empresa y esto se había manejado súper mal. Entonces, para que esto se articule mejor, sumen a la gente que sabe en lo que los complementa a ustedes. Hay que salir a conversar con empresas. Para el push o para el pull no hay mucha ciencia, es simplemente estar abiertos a escuchar, salir a contactar a las empresas a nivel nacional, preguntarles sus problemas. Yo siempre aconsejo empezar a preguntar por sus problemas y demás antes de orientarlos hacia el problema del que yo quiero conversar y la solución, dejarlos hablar libremente, entender, porque si es necesario irse, replegarse y tener una siguiente reunión, tenerla después, ¿sí? Con calma. Las relaciones se construyen en el largo plazo, son relaciones de confianza. Contestar, otro gran tema que es un antes y un después y eso nos lo enseñó también una asesora gringa que tenemos del programa de llevar tecnologías a Estados Unidos, que es contesten los correos, contesten lo que se les pregunta y no de más ni de menos, sean que el otro no se sienta, ya de por sí cuando alguien se junta con un académico se siente como que desde lo técnico está en inferioridad de condiciones, por lo tanto, escuchar,
no hacer que el otro se sienta menos, hace que el otro se abra más a la posibilidad de una colaboración, contestar con los tiempos de la industria tiene tiempos muy rápidos, nosotros desde la academia tenemos tiempos más lentos, hay que contestar rápido, dar buena respuesta, mostrar que estamos coordinados, no criticarnos entre nosotros. Otra cosa que he visto que se ve horrible es echarse la culpa entre sí, no contesté porque el académico no me pasó la información, o no contesté porque la oficina de transferencia se demora un montón. Los problemas internos se resuelven en casa, esto no hay que trasladarlo para afuera, porque en definitiva todos estamos quedando mal porque el externo no distingue, es la institución. No salir a decir para afuera, no, nuestra oficina no transfiere tecnologías, no saben lo que están haciendo, porque esto va a hacer que cuando vayamos a hablar con la industria nos quite legitimidad. Entonces, siempre hay que mostrarnos como una institución proactiva, que le interesa vincularse con la industria, que escucha, que está abierta a este proceso colaborativo. Otra cosa es que nosotros empezamos a hacer, y perdonen que me haya extendido tanto en la respuesta, es que en la investigación lo que estamos haciendo es que proyectos que no requieren financiamiento privado o que tienen financiamiento público, igual armarles un pequeño comité con diferentes actores de la cadena de valor. Por ejemplo, el que produce, voy a ponerles en el ejemplo anterior para que sea más gráfico, el ejemplo que les vine dando todo a lo largo de esta charla. Un Johnson & Johnson que es el que fabrica el dispositivo. Estoy inventando esto, pero para dejarlo bien claro. Una mamá de un niño que tenga este problema, o una asociación de padres, un representante de una asociación de padres de niños traqueostomizados, un kinesiólogo que trate con niños en estas circunstancias, un médico que trabaje con adultos mayores que estén traqueostomizados, es decir, una institución, un representante de una institución pública que tenga estos problemas. Entonces, estos comités lo que van a hacer es que los académicos le vayan contando cómo van avanzando y puedan dar opiniones que pueden ser más o menos legítimas, más o menos interesantes, pero que eventualmente van nutriendo. Lo que logra esto son dos cosas. Una es que la investigación se oriente a resolver efectivamente un problema y que el resultado de la investigación tenga más chances de ser transferido porque está más cerca de la solución que se requiere. Pero además, otra cosa que cuando empezamos a hacer esto, empezamos a notar como externalidad positiva, como beneficio adicional, es que el hecho de sumar gente a lo largo del proceso y sumarla de verdad, no sumarla nominalmente y este comité se reúne una vez al año, sino que se reúne cada 3, cada 4 meses, cada 6, dependiendo del tipo de proyecto, sobre todo en los proyectos que se reunían cada 3 meses, es que se genera una apropiación por parte de esta gente también del proyecto. Entonces, cuando el proyecto se termina, que generalmente requiere más financiamiento, las mismas personas ayudan a conseguir financiamiento. La persona de la empresa que no puso ni un peso en esto, pero que está en el proceso y que colaboró con esta solución para el problema, después pelea internamente dentro de la empresa y se convierte en un aliado nuestro para que esto se implemente adentro en la empresa. Entonces los invito a todo eso. No hay una fórmula para pasar del push al pull. Tenemos tecnologías ya generadas, salgamos a ofrecerlas, pero no de una manera rígida. Salgamos no me gusta decir vendernos, pero creo que es gráfico, vendernos como una institución que le interesa vincularse y no que le interesa empujar lo que tiene o traer cosas más. Le interesa vincularse según cuál sea la necesidad de ese interlocutor concreto. No hablemos del push o del pull, no lo separemos, no hagamos dos áreas, una que trabaja con el push y la otra con el pull, porque todo esto en la práctica termina siendo más traba que oportunidad. Ya, bueno, aprovecho que también estabas indicando, aquí tenemos otra pregunta, ¿qué tantos problemas tuvieron en relación a los tiempos de atención que requiere la empresa y los tiempos de respuesta a los investigadores? ¿Cómo han mejorado tiempos? Muchísimos problemas. Tuvimos muchísimos problemas. Los mayores focos de problemas son: el investigador negocia el precio y subvende sus capacidades, y entonces tener que deshacer eso es un gran problema con la empresa y con los académicos y con todo el mundo. El primer problema es el tema de los tiempos de respuesta. El otro problema es si yo genero estos comités de apoyo, tengo que generar las reuniones con ellos y tengo que al menos escucharlo y
tomar en cuenta, y si no voy a tomar en cuenta algo, después explicar por qué no lo voy a tomar en cuenta. Si no, es preferible no hacerlo porque es más contraproducente. Con respecto a los tiempos de respuesta y a los comités, que creo que es todo parte de un todo, creo que lamentablemente, cuando lo hemos dicho, los académicos no nos han prestado mucha atención, y que cuando se enfrentan a una situación así y el contrato se cae o empiezan los problemas con la empresa, ahí se dan cuenta de la importancia de responder, a veces extemporáneamente y hemos perdido contratos, y a veces lo aprenden para la próxima. Y bueno, es aprendizaje ganado, lamentablemente nadie aprende de la experiencia ajena, ojalá ustedes puedan y no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Tenemos otra pregunta de parte del máster Álvaro Torres. Consulta sobre la importancia de una OTT. Disculpa, solo agregar una cosa más. Un tip es cuando prevén los tiempos de respuesta a las etapas de los proyectos para mandar entregables para aprobación y demás, es muy importante darse un plazo extra. Yo siempre le digo al académico, ¿usted piensa que va a tomar 5 meses? Póngale 6. Es una gran noticia para la empresa, terminé la etapa antes, pero en la investigación todos sabemos que hay imponderables que uno no puede manejar. Si hay tiempos que dependen, perdón, me había olvidado esto que es como bien específico, si hay tiempos que dependen del trabajo de terceros, dejar eso claro en la Gantt, que depende de un trabajo de un tercero. Si, por ejemplo, si yo requiero a cierto input de la empresa para poder hacer mi parte, dejar en claro dejar esa variable incorporada en los tiempos para que luego no se crea que la etapa no se terminó y que fue la responsabilidad nuestra que la etapa no se terminó. Si ellos no cumplen, pedírselo amablemente y no decírselos de mala manera, porque no queremos que la relación se corte, obviamente. Y lo mismo si dependemos de insumos, reactivos que nos tienen que llegar del exterior, prever tiempos más amplios, dejar ciertas salvedades por escrito, otras cosas conversadas, si la empresa tiene que proveer insumos, tratar de que en el contrato, esto lo vamos a ver después con los contratos, pero que la mayor cantidad de las cosas queden reguladas, cómo se aprueban, porque un tema de tiempos muy grande es la aprobación de la etapa, o sea, la aprobación del entregable de la etapa para proceder al pago, para que el académico pueda continuar con la etapa siguiente. Y ahí siempre se dan problemas, lo vamos a ver en la próxima sesión, pero es muy importante que todo quede bien pensado y bien regulado en el contrato. Disculpa, ahora sí. Muchas gracias. Aquí el máster Álvaro Torres nos hace la pregunta sobre la importancia de una OTT dentro de la universidad y que nos cuentes alguna experiencia que hayas tenido tú con otras OTTs. Muchísimas, porque ahora no tengo el número en mente, pero debo haber trabajado con unas 20 instituciones, en 2 trabajando en relación de dependencia, una en Chile y otra en Argentina, por muchos años, pero también en Argentina yo trabajaba para el CONICET de Argentina, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que manejaba además de financiar la investigación, manejaba las tecnologías, de todas las tecnologías, la propiedad de todas las tecnologías a nivel nacional, muchas solo propiedad de CONICET y otras que eran compartida la titularidad entre CONICET y toda la red de universidades públicas de Argentina, ¿sí? Y en ese caso, claro, yo trabajaba en la oficina de transferencia del CONICET, que era como a nivel nacional, pero a su vez lidiábamos con todas las oficinas de transferencia de de todas las universidades públicas a nivel país. Entonces tenía un trato con muchísimas oficinas de transferencia, luego con oficinas de todos los países que les mencioné, a los que he ayudado a perfeccionar sus actividades, entrenar equipos, entrenar investigadores, etc. Y también hemos apoyado desde la Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, a universidades de todo Chile, compartiendo buenas prácticas nuestras, porque creemos en la misión de hacer, y en Chile lo hemos hecho de manera gratuita con todas las universidades de Chile, así que mucha experiencia. Es muy importante contar con una oficina de transferencia. Hay diferentes modelos, hay universidades que tienen gente ocupada de esto a nivel centralizado para todas las facultades o para todos los académicos, hay gente que lo tiene dividido
y que tiene, por ejemplo, solo en ingeniería, porque por decisión institucional no tiene que haber, no les interesa hacer transferencia de las humanidades. Personalmente creo que todas las disciplinas necesitan comunicarse mejor con la industria, y cuando esto empieza a ocurrir en la práctica, este proceso que suena como muy tedioso, una carga adicional para los académicos, cuando lo empiezan a hacer, les aporta tanto desde lo académico que terminan valorándolo muchísimo y lo quieren hacer siempre. Así que mi sugerencia es siempre a favor de una oficina de transferencia, que se dé la institución la estructura que quiera, tanto en qué tipo de profesionales requiere, como en bajo qué figura se conforma, si es a nivel facultad, si es a nivel central. Hay casos en donde hay Colombia, por ejemplo, tiene oficinas de transferencia, además de las oficinas de transferencia que brindan apoyo cobrándole a las instituciones. Chile tiene 3 hubs financiados por el Estado que nos dan apoyo a las oficinas de transferencia, y algunas los necesitamos y otras no. Todas trabajamos con ellos, pero algunas nos apoyamos más en los hubs y otras no, depende mucho de la situación real de cada institución. Ya, tenemos 2 últimas preguntas. Una pregunta la realiza Denis Cortés. ¿Cómo me aseguro que una investigación realizada y que pudiera tener un gran impacto comercial no pudiera ser usurpada por otra persona o empresa? Pues cuando se escribe un paper en una conferencia prácticamente se ceden todos los derechos. Es súper buen punto, voy a tratar de ser breve. A ver, cuando uno crea una investigación y logra un resultado, la única posibilidad de apropiar ese resultado de investigación es gestionando una protección por propiedad intelectual, y va a depender del tipo de resultado que tenga. Si es un software, es derecho de autor; si es una invención, es patente, excepto que caiga dentro de una de las excepciones a la patentabilidad; si es una variedad vegetal, se protegerá por derechos de autor. Hay cuestiones, como decía, se pueden proteger por secreto. Hay otra figura que es un poco más chica que la patente, que es de combinación de elementos de la técnica, que es el modelo de utilidad, ¿sí? Hay diferentes figuras para proteger. Lo que hace cualquier derecho de propiedad intelectual, un paper se protege por derechos de autor también. Ahora les voy a hablar del derecho de autor. Respecto de los derechos de propiedad que se llaman de propiedad industrial, que es sobre las invenciones propiamente tales, dejando de lado el derecho de autor, que ahora lo voy a mencionar en un minuto, todos estos derechos, como decía, se llaman derechos de exclusión. Lo que me permiten es excluir a alguien que quiera utilizarlo sin mi consentimiento, sea lucrando o no lucrando con eso, ¿sí? Yo pongo las reglas del juego. Yo puedo decir, yo soy el titular, pero cada uno que me lo pida, le pongo condiciones y lo dejo que lo use gratis. Yo solo se lo doy a uno, se lo doy a varios, les cobro mucho, poco, a uno le cobro y al otro no le cobro. Lo vamos a ver en la sesión de transferencia de los contratos de la semana que viene, que no voy a hablar desde un punto de vista legal de los contratos, sino estratégico, ¿sí? Entonces, la propiedad intelectual me permite apropiar y ponerle reglas, ¿sí? Esto no obsta, y siempre hay un mito de si es patento o público. Yo puedo patentar, y en cuanto se presentó la solicitud de patente, enviar el paper, hacer una presentación en un congreso, poner un póster en un congreso, lo que quiera hacer, sin ningún problema. Hay países que permiten divulgar antes y tener un periodo de gracia. Es decir, si Magali hizo una invención y se va a patentar esa invención, hizo una invención, publicó un paper, o fue a un congreso y lo presentó, o habló en la radio y contó cómo se resuelve el problema técnico, y después yo lo patento dentro del año que hice esa divulgación, y lo protege la institución a la que yo trabajo y me pone a mí como inventora, no hay problema. El problema con eso es que si yo quiero hacer una estrategia internacional, hay países que no tienen ese periodo de gracia. Entonces, en esos países yo no voy a tener la posibilidad de proteger. Y alguien va a ver, como decía, toda la información de mi patente en el país en donde sí se puede hacer esto, y la va a ocupar para lucrar en los países en donde yo no tengo protección, ¿sí? Dicho esto, derechos de autor. Los derechos de autor son sobre
la expresión creativa de una idea y no sobre la idea en sí misma. Esos eran los que hablé antes, eran los derechos intelectuales que protegen la invención propiamente tal. Los derechos de autor protegen la manera en la que expreso una creación. Paper, una PPT, esta PPT que yo mostré es de mi autoría inventiva. Los derechos de autor no requieren registro como requiere una patente ni una tramitación para existir, digamos, existen por la sola creación. Uno hace un registro solamente para que si yo veo que alguien usa mi PPT y lo quisiera demandar, mi manera de probar que esta PPT era mía es que esta charla esté grabada, o lo que no ocurría antes porque no existía la tecnología, que yo hubiera hecho un depósito ante derecho de autor de la PPT y por lo tanto yo mostrara que eso fuera una presunción de que mi PPT se había hecho antes de eso. Entonces, dicho todo esto, que expresa y lo último es el derecho de autor, no protege el contenido de la obra. Por eso yo siempre uso este ejemplo que me resultó bien cuando hice el magíster en propiedad intelectual, lo usó un profesor y me quedó como bien gráfico. Por eso existen tantas telenovelas, teleseries, no sé cómo se llama en su país, de la niña pobre que trabajaba limpiando la casa, pero que resulta que era la hija del rico, y después se terminó quedando con toda la fortuna, y hay tantas iguales, y no hay problema, existieron toda la vida en todos los países, y son todas muy parecidas, o una historia similar a la de Cenicienta también, que siempre hay muchas teleseries que tienen como esa lógica. Y eso es porque el derecho de autor lo que protege es la manera de expresar la idea, no el contenido. Por eso es que un paper, y ahora voy a la respuesta concreta, por eso es que un paper protege, o sea, si yo, mi derecho de autor sobre un paper que yo escribo, lo que hace es que me tengan que citar, respetar mi nombre, no puedan cortar pedazos, no lo puedan traducir sin mi autorización, pero no que no puedan utilizar el contenido de eso. Si yo quiero proteger el contenido, tengo que proteger por un derecho de propiedad industrial, o si es software, por derechos de autor el software. Y tengo que hacerlo, como había dicho antes de mandar el paper a publicación. Muchísimas gracias, Magali. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. De mi parte, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu experiencia en comercialización de proyectos no patentables? En este caso, basados en derecho de autor, como software o algún tipo de manual. Buena. A ver, a diferencia de las tecnologías que provienen de los ámbitos más duros de la ciencia, que requieren mucha inversión, lo que es software, apps, modelos de enseñanza, manuales, todas esas tecnologías son muy fácilmente transferibles porque requieren poca inversión del que lo toma para poder implementarlo, ya sea que yo lo quiera transferir sin cobrar o cobrando, ¿sí? Requieren estrategias. Eso no quiere decir que la estrategia de transferencia no sea una estrategia compleja. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un equipo de investigación, generó un manual de primeros auxilios, antes de la pandemia y de todo esto, un manual de primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Y otro equipo de investigación, un libro de cuentos, pero que provenía de una investigación que se llama La abuela Clarita, que le explica a un niño que tiene un familiar enfermo que se va a morir. Una cosa, estoy simplificándolo mucho, pero básicamente era esto, ¿no? Y uno diría, esto está a disposición y punto. No, nosotros hagamos toda una estrategia para que el manual de primeros auxilios, por ejemplo, transferírselo a bomberos para que bomberos lo ponga a disposición de todo su personal, pero además esto iba con una capacitación adicional. A bomberos se lo dimos gratis. Ahora estamos gestionando para que eso se ocupe en el contexto de la emergencia, ¿sí? Entonces, tiene que haber una estrategia por detrás, son fácilmente implementables estas tecnologías, más hoy que los manuales, todo eso muchas veces uno lo transfiere de manera, se utiliza de manera digital, entonces ni siquiera hay que pagar impresión, pero aún si hay que pagar impresión el costo es bajo. Todo esto es de fácil transferencia, el software es de fácil transferencia. El problema que veo con el software y con algunos materiales es que la posibilidad de vulneración es alta. La protección del derecho de autor dura muchísimos años, dura entre 70 y 75 años, a contar desde la muerte, o sea, desde el momento que existe, que se crea, hasta 75 años o 70 según el país, después de la muerte del autor
o los autores, o del último de los autores si es colectivo. El problema con eso es que, claro, uno dice, dura mucho más, la patente dura 20 años desde que la solicité, pero la protección de la patente es mucho más dura, nadie me puede, o sea, lo haya generado por sus propios medios o no, nadie puede usar lo que está protegido en la patente versus el derecho de autor que, como protege la cáscara, digamos, la manera en la que yo hice un manual, el contenido del manual no lo protege, cualquiera puede tomar esto, hacer su propio manual con el mismo contenido, pero no puede copiar frases, párrafos, nada, lo tiene que reescribir por completo. Entonces, la posibilidad de que lo copien es alta. Ahora, en general, con esos temas no se copian, excepto que sea algo altamente rentable, sea tan lucrativo que alguien se hace un manual en paralelo y vende un manual en paralelo, digamos. Pero en general no tienen mayores problemas, se transfieren muy fácilmente, son de gran impacto social, igual que una tecnología para la industria. Entonces, sí, yo creo que, no sé si respondí tu pregunta correctamente, pero apuesten mucho a estas transferencias, o sea, todas las tecnologías, y hablando por tecnología, siempre refiero a que la escritura es una tecnología, por el hecho de que resuelve un problema de una manera distinta a la que se resolvía en aquel momento. Entonces, en el sentido más amplio de la palabra, todo resultado de investigación, toda tecnología es posible de ser transferida. Hay tecnología que requiere más inversión y tecnología que requiere menos inversión. Muchísimas gracias, Magali. Y para concluir, ¿cuál es tu experiencia o cuál crees que es la mejor manera de acercarse a las empresas para madurar? Porque nosotros actualmente en la universidad tenemos problemas para madurar las tecnologías y para luego transferir estas tecnologías. A ver, es una pregunta súper compleja. La verdad que me han hecho unas preguntas que me han hecho pensar mucho, pero a ver, hay muchas maneras de abordar eso. Lo primero que diría es que hay que hacer un muy buen diagnóstico de cuál es el problema específico y generar una solución de acuerdo, esto es una verdad de perogrullo, pero en mi experiencia profesional ha sido altamente relevante y cuando hemos equivocado un poco el diagnóstico o hemos metido, por ejemplo, varias tecnologías dentro del mismo diagnóstico y no era verdad, no hemos obtenido un buen resultado del programa que implementamos para solucionar el problema. Entonces, mi sugerencia podría ser, hay programas internos que se crean, que son, en inglés se llaman los gap funds, programas aceleradores, hay diferentes nombres que les ponen, que son programas en donde se otorga un pequeño financiamiento, que generalmente lo pone la institución, para acelerar, madurar un poco tecnologías, porque lo que suele ocurrir, y creo que a esto apunta la pregunta, es que entre que se termina un proyecto de investigación y que algo esté listo para que la empresa lo quiera, hay una brecha grande, por eso se llaman gap funds. Entonces esa brecha, el Estado no la paga, el particular no quiere invertir hasta que no esté cierto nivel de que la tecnología funciona. Entonces, ahí se generan estos programas para cubrir esto. ¿Qué aprendizajes tengo de haber corrido programas de ese tipo en la universidad y ayudado a armar programas en otros países? Que si el programa solamente funciona, si las tecnologías a las que uno le pone plata tienen una validación muy robusta de la industria o de quien corresponda, de todos los actores de la cadena de valor en realidad, y se sabe qué es lo que hay que hacer para acercarlo al mercado. Porque lo que sí he aprendido en la práctica en la Universidad Católica y en otros lugares es que al principio, cuando empezamos a crear estos programas, los creábamos y les preguntamos a los académicos qué les falta para que esto vaya a la industria o los ayudábamos a pensarlo nosotros. Y la verdad es que metíamos dinero, se hacían ciertas pruebas o cosas y cuando íbamos a la industria eso no era necesariamente lo que la industria pedía. Y por lo tanto se había invertido el dinero y la tecnología no se transfería al final. Entonces, la lógica tiene que ser de financiar proyectos que estén altamente validados lo que le falta para que la industria lo tome. Y tienen que ser fondos chicos que permitan cubrir esa brecha y no suplir al otro. Hay tendencias en el mundo, por ejemplo, que se vaya a una empresa y se le diga, ok, la institución te pone 1 si ustedes ponen 1. O sea, yo te financio la mitad de las pruebas si ustedes financian la otra mitad, por ejemplo. Entonces eso te da la pauta que la empresa está tan interesada que te pone, aunque sea mínimo financiamiento, para acelerar la tecnología hacia el mercado. Pero esa es solo una de las soluciones. Sumar gente
en los procesos, como decía, estos comités, a los procesos de investigación, de verdad hay un antes y un después de sumar a los actores de la cadena de valor, porque ellos mismos ayudan a levantar financiamiento para las etapas que vienen, porque se sienten parte del proyecto. Académicos que han tenido muy buen manejo de estas relaciones interpersonales han hecho sentir tan parte a esta gente del comité, sobre todo a los clave, a la persona de la empresa o del Estado, que ellos mismos han buscado financiamiento internamente o en el Estado o en empresas para la etapa que sigue del proyecto. Ok, muchísimas gracias, Magali. Bueno, vamos a concluir. Muchas gracias por la primera sesión. De todas maneras, indicamos a todos nuestros asistentes y que participaron el día de hoy que vamos a concluir esta sesión de este taller junto a Magali la próxima semana. Los esperamos el otro viernes a la misma hora y por este mismo medio. Muchísimas gracias, Magali. Muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana.